Toño Bicicleta, Papo el Carnicero, Junior Cápsula, El Burro, La Palomilla. Todas son formas alternas y populares al nombre de individuos involucrados en actividades criminales. O sea, gente que aún en el bajo mundo, si tú decías el nombre de ellos, pues nadie sabe quiénes eran. Si tú decías Clemente Cardona Tirado, pues nadie sabe quién es ese, pero tú decías Papo el Carnicero, todo el mundo decía, Papo el Carnicero. Pero, ¿de dónde surgen? Algunos son nombres que son más diminutivos, o por gustos, cosas que consumen, o cosas que les distinguen. Pero al final del día es ese asunto de que sea demostrar esa afinidad con el espacio donde operan estas organizaciones criminales. Según el sociólogo Luis Cintrón, estos alias o motes representan la familiaridad de los individuos con los espacios en donde se mueven. Pero también son formas de adoptar nuevas identidades. Que pasa también en redes sociales con algunos personajes que tienen pues sus nombres tradicionales y actúan de una manera en su red personal, pero cuando es la de influencer es otro nombre y otra característica. O que también está esa parte de poder conversar en dos mundos distintos. Es una máscara textual, ¿ok? En vez de disfrazarse con una máscara real, pues el nombre los protege, ¿no? O crean o logran intimidar a otras personas, ¿verdad? Porque cuando tú tienes un nombre como ese que suena violento, pues intimida y la gente suele respetarlos más. Y no solo intimidan, sino que cargan mucha historia. Ese mote de Papo el Carnicero se lo pusieron porque él asesinó una vez unos pilotos de los que traían cargamento. Los cargamentos siempre llegaban desfalcados, como uno decía. Papo los mató y después los picó en pedazos y los tiró en un contenedor de basura. Y de ahí vino el mote ese de Papo el Carnicero. Y La Sombra. Nadie sabía de Carlos Torres Iriarte. La gente dice Carlos La Sombra. Pues ese fue el que fundó el grupo de los Nietas, que en aquel entonces se conocía como el Bando de Monarcillo. Y el otro grupo, los 27. José Ayala Ortiz. Pues José Ayala, muchos te dirán que ese es un pitcher de AA. Pero cuando tú le dices a la gente, no, ese era Manota. Pues Manota fue un delincuente de Barrio Obrero que creó el otro grupo, el grupo de los 27, que era el grupo de Manuela Pérez, que eran las dos gangas carcelarias que había en aquel momento. Y Manota era porque dicen que tenía unas manos así, que daba unas bofetadas de muerte. Y no son apodos o sobrenombres. Vamos a la clase de buen español con el profesor Gabriel Paisi. Los apodos es, digamos, lo más informal. Es cuando tú coges un nombre y le pones otro, como por ejemplo los José, que le dicen Pepe, o los Franciscos Paco. Luego vienen los sobrenombres. Los sobrenombres ya tienen un peso histórico. Es cuando tú hablas, por ejemplo, de la reina Isabel la Católica o Alejandro Magno. Luego vienen los alias, que también le conoce como motes. En Puerto Rico decimos más alias, si vas a España es mote lo que se suele utilizar. Y esos ya se relacionan más con el bajo mundo, con el crimen. Se utiliza mucho para tapar el nombre verdadero del criminal. Y ahí que tú ves que en vez de llamarse Luis Pérez, pues se llama el Cazacuello. En el juicio por el asesinato de Maurice Bagnoletti salieron a relucir nombres como Mutombo, Willy Libra y Coqui Ninja. Y para la policía son bien útiles. Sí te puedo dar fe que en muchos de los casos que hemos esclarecido llegamos a estos individuos por el mote. Nos encargamos de identificar a esta persona como primera fase, ¿verdad? Oportunamente siempre identificamos el nombre de esta persona, de dónde reside y su expediente criminal, si tiene alguno. Sí, en el contexto pues latinoamericano, los casos más notorios son hombres. Dentro de un sistema machista siempre se impone a la mujer como un cuerpo dócil por debajo del hombre, y pues nombres como la patrona, la viuda negra, van a reforzar pues la fortaleza del género femenino de las mujeres. Pero de La Sombra y Papo el Carnicero a Tonka, Burro y Cuajo
A cada rato uno va a cubrir operativos y arrestos, y los apodos de estos muchachos, que si Huizo, que si Huevo, que si Cabezón, como que se repiten mucho. Antes eran como más, o sea, Tomás Trampa, o sea, no ha habido otro Tomás Trampa, ¿sabes? Lo mismo Toño Bicicleta, ¿sabes? No, ¿sabes? Eran motes como que pegaban. Yo no sé si es que fueron unos casos que fueron tan y tan notorios en su momento, tú sabes, que por eso fue que captaron la atención y tienen ese, vamos a decir, ese aura, aunque sea negativo, ¿no? Alrededor de esos apodos que tuvieron. Está bien interesante, Adriana. Y es cierto que el bajo mundo maneja su código y su lenguaje, pero también es cierto que la fiscalía y la policía a veces cargan los nombres para ir creando ya en la mente de los potenciales jurados, porque en el caso de la Viuda Negra... Especialmente los que son muy populares y muy conocidos por el público. El seudónimo ese de la Viuda Negra se lo puso a la fiscal Rosemilia Rodríguez, a la viuda y imputada del asesinato del canadiense Alan Anjan. Eso fue la realidad. Sí, y hay varios a través de la historia. Yo creo que a través de tu carrera periodística te has topado con algunos de ellos. Bueno, ahí está Tomás Trampa, tenemos aquí Carlos Torres Iriarte La Sombra, Francisco Antonio García López, que todo el mundo sabe que es Toño Bicicleta, y José Gerena Lafontaine, que era la Palomilla. Esa es de la época de mi mamá o de mi abuela. Pero en el caso de Tomás Trampa... ¿Tú te topaste con Tomás Trampa? Bueno, te aclaro. Tomás Trampa estuvo encarcelado mucho tiempo y enviaba... se pasaba haciendo llamadas, porque antes no había celulares, con cargo a los medios de comunicación. Al canal me llamaba a mí, pero era para quejarse del sistema carcelario. Así que esto es parte de lo que se daba antes en las cárceles. Y todo el mundo lo conocía por Tomás Trampa, no por Tomás Hernández Santa. Correcto. Igual con Mocha La Grilla, Carmen Ramona Sánchez Merced, que estábamos hablando que también hay mujeres que tienen estos motes, estos alias, pero esta, por lo menos en Puerto Rico, se entiende que ha sido la más famosa, pero en la época de los 80, como la patrona, la matriarca, y eso es lo que estaba hablando el sociólogo, que se utilizan estos nombres un poco para darle fuerza, porque esto generalmente tiende a ser un área más machista, ¿no? Recuerdo el Negro Tanco, bueno, había tantos, ¿verdad? Tantos seudónimos y alias y llamativos, y la gente los recordaba por esos nombres, no por los nombres reales, que es como tú dices en el reportaje, así que sumamente interesante, muy curioso del reportaje. Y tiene que ver también muchas veces con la cultura puertorriqueña, con algo que estábamos hablando con el doctor Gabriel Paisí, es que esto también, los apodos y los sobrenombres vienen de los afectos, no solamente de los espacios en donde las personas se mueven. Oye, pues fueron niños también, afectiva. Tuvieron familia. Claro, y entonces pues si de chiquito tenía un poquito de más libra, pues le decía libra, gordo, Hulk, etcétera. Pero, Yolanda, hay más temas aquí en Rayos X, así que usted no se despegue.